Bienvenidos de nuevo al espacio de la entrevista de France 24 en español. Como saben, este es el espacio en el que hablamos con personajes de la vida política, social y económica a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Hoy tenemos con nosotros a Borja Paladini, que es el representante del Instituto Kroc en Colombia. Este instituto de la Universidad de Notre Dame es el encargado de llevar la verificación y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que hace un año pactaron el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin a uno de los conflictos armados más largos y cruentos del planeta. 52 años de guerra se acabaron hace un año y el instituto que representa en Colombia a Borja Paladini está a cargo de llevar el seguimiento del cumplimiento y la implementación de los acuerdos. Bienvenido, Borja, a France 24 en español. Un gusto, Álvaro, estar con ustedes y con su audiencia. Muy bien, empecemos. Ustedes acaban de hacer un informe, el primer gran reporte que hace el instituto sobre cómo se está cumpliendo el acuerdo. Este es un tema que en Colombia es sumamente polémico, es un tema que además tiene un gran apoyo de la comunidad internacional. Entonces, para introducir, quisiera que nos explique, Borja, por favor, cuál es la metodología que el Instituto Kroc aplica para seguir estos acuerdos y qué experiencia tienen en hacerlo en otros lugares del mundo. El Instituto Kroc es un instituto especializado en estudios de paz y en particular en el seguimiento comparado a procesos y acuerdos de paz en el mundo. Para Colombia hemos diseñado una metodología específica que básicamente ha convertido el acuerdo en una matriz de seguimiento en donde se ha trasladado el acuerdo a 558 compromisos concretos, medibles y observables. Esos 558 son casi que cláusulas de lo que se pactó. Es la literalidad del texto. Hemos incluido el texto literal y algunos de los principios y criterios que el mismo acuerdo determina que debe tener esas disposiciones concretas. Muy bien, yo entiendo que ustedes dividen, y creo que lo hacemos todos los que seguimos el proceso colombiano, en implementación de corto plazo, medidas más rápidas como la dejación de armas, por ejemplo, de mediano plazo, como la aprobación de leyes, puede ser, que tomó cerca de un año, y medidas más de largo plazo, como los temas que tienen que ver con resolver el problema de la coca, con todas las medidas que se determinaron para el mundo rural. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la implementación de un acuerdo nunca es de golpe, siempre es secuencial. El acuerdo colombiano, el primer año hay que lograr una serie de elementos importantes porque sin esos logros no se puede avanzar. En nuestra lectura hemos logrado en Colombia avanzar significativamente algunos de esos elementos fundamentales. En particular, el cese al fuego y la dejación de armas ha sido ejemplar, ha sido muy positiva. Se ha avanzado de forma significativa en los temas normativos y legislativos, las bases legales e institucionales que son necesarias para poder desarrollar el conjunto de medidas. Se ha avanzado también de forma importante y es algo que no se tiene en cuenta, pero el gobierno y las FARC llevan más de un año sentados juntos mirando el día a día de la implementación, diciéndose lo que tienen que decirse, pero resolviendo los problemas, resolviendo las crisis, avanzando, verificando, interactuando con muchos actores para hacer de la implementación. Ese es un elemento subjetivo, pero clave. Yo creo que lo señala usted muy acertadamente. Hay un elemento de continuación de la construcción de confianza entre las dos partes, no un deterioro de la confianza. Digamos, se mantienen abiertos diversos espacios de cooperación y gobernanza del acuerdo en diversos niveles, en lo local, en lo nacional e incluso con una activa participación de actores internacionales. Eso es muy importante. La experiencia comparada que tiene el Instituto Kroc muestra que esos acuerdos que son capaces de mantener vivos los espacios de encuentro, cooperación, resolución de problemas, tienen un porcentaje mucho más alto de éxito. Son capaces de implementar de forma más robusta el conjunto de disposiciones que integra el acuerdo. Perfectamente. Ahora, yendo a las cifras, yendo a los resultados del informe, vamos a mostrar una gráfica que ha preparado el Instituto Kroc en la que se registra el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos, y le pediría que por favor nos la comente. Acá la hemos llamado un poco la gráfica de la discordia, porque para unos, el gobierno, por ejemplo, el alto comisionado Rodrigo Rivera, esa gráfica muestra que hay cerca de un 50% de los acuerdos que ya están en curso de implementación. Para los críticos, en cambio, lo que muestra es que más del 50% no estaría implementándose. Entonces, por favor, Borja. En nuestra lectura, el gobierno y las FARC han logrado ya cumplir el 17% de las disposiciones del acuerdo. Cumplir totalmente. Totalmente.
un 6% de ellas están en curso de cumplirse. Tiene un nivel intermedio, pero se espera que se puedan cumplir en el tiempo esperado en el acuerdo. 22% tiene un nivel mínimo de arranque. Eso hay que hacer seguimiento a ver si siguen progresando o se bloquean. Y el 55% no ha avanzado. Eso en sí mismo es un mensaje. Si tú miras el caso colombiano, puede generar mucha desesperanza. Pero si miras esta gráfica comparada como ha sido en otros países, la cifra no es negativa. El ritmo de implementación del acuerdo colombiano es similar o incluso un poco superior a otros acuerdos que hemos comparado como Instituto Kroc, que ha hecho seguimiento a 34 acuerdos en el mundo. En ese 17% se ha logrado algunos de los pilares claves para sostener la paz. A ver, yo eso quisiera que nos explique. En ese 17%, ¿qué elementos claves, qué elementos fundamentales del acuerdo se cumplieron? El cese al fuego y la dejación de armas está funcionando. Hay avances significativos en las reformas constitucionales y legales que son necesarias e institucionales. Lo que decía, los mecanismos de verificación, acompañamiento internacional, gobernanza de la implementación están funcionando. Pero también hay algunos retos fundamentales que nos permiten decir que hay avances muy importantes y en términos comparativos, pero eso genera unos pilares sólidos, pero hay 2 o 3 pilares que todavía no están consolidados. Muy y bien. eso genera preocupación. Vamos a hablar de ellos enseguida. En esencia, el balance es que cerca de 12.000 combatientes de las FARC, entre guerrilleros y milicianos, redes de apoyo de la guerrilla, entregaron cerca de 9.000 fusiles, lo cual es un promedio alto para el nivel internacional, promedio de hombres arma. Ese es un gran logro, ese es un avance indudable. Usted habla de que hay algunos puntos importantes de no cumplimiento o de atraso en el cumplimiento. Empecemos por uno de ellos que ha sido objeto de polémica en Colombia y a nivel internacional. Fue señalado por Jean Arnaud, el jefe de la misión de Naciones Unidas, y por Jeffrey Feltman, el subsecretario de Naciones Unidas, que hizo una visita a Colombia. Parece que la reintegración, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil marcha con grandes dificultades. ¿Cómo ve el Instituto Kroc esta parte de los compromisos? Es sin duda uno de los grandes retos actuales, presentes. La reincorporación de los excombatientes es fundamental porque no solo se trata de cumplir el acuerdo, sino se trata de evitar que la falta de cumplimiento en esta medida pueda generar la transformación de la violencia. Nuestra lectura es que algunos retrasos en el proceso de acantonamiento de los guerrilleros y las medidas preparatorias ha hecho que cuando presentamos este informe a las partes, hace más de un mes, el tema de reincorporación todavía estaba en un nivel de discusión político-ideológico y no había, y ya era el momento, todavía respuestas concretas a los diversos tipos de exguerrilleros que hay. Exguerrilleros que quieren reincorporarse a través de procesos económicos, colectivos, pero también exguerrilleros que por su situación de heridos de guerra o por ser madres, cabeza de familia, requieren otro tipo de respuestas. No, en ese momento no había programas y acciones concretas que empezara a dar respuestas a estas necesidades diferenciadas. Sí, lo que dice Naciones Unidas es que cerca de la mitad de los guerrilleros, de los combatientes, han salido de las 26 zonas donde ellos están concentrados y donde adelantan su proceso de reincorporación a la vida civil. Sí, que hayan salido no implica necesariamente que estén en actividades ilegales. Los guerrilleros tenían que estar en esas zonas hasta mediados de agosto. Después son libres de salir a donde quieren. Muchos de ellos sabemos que han ido con sus familias, que se han ido a otras regiones. Sabemos que cuando hay actividades en el marco del proceso de recuperación regresan y hay un nivel de incidencia, pero todavía no se puede establecer si eso es muy alto o muy bajo. Cuando Naciones Unidas dice que el 45 están en las zonas, significa que hay un número grande de personas que salieron, pero lo pueden hacer. Pueden haber salido individualmente, no pueden haber necesariamente. salido, están visitando a familias. El reto a mirar y hacer monitoreo en los próximos meses es cuántos de esos están reincorporándose a dinámicas de violencia. Al día de hoy es un tema que preocupa. Es un tema que tenemos como alerta, pero todavía no se pueden sacar conclusiones sobre el proceso. Vista la media internacional, muy rápidamente, porque estamos llegando al final de la entrevista, ¿qué tanto preocupan al Instituto Kroc las disidencias? Se habla de entre 500 y 1.000 hombres, de acuerdo a la fuente, los militares, el gobierno, las propias FARC, que habrían salido de las FARC, eso sí, a integrar nuevos grupos armados o a involucrarse en actividades de tipo delictivo. Es un tema preocupante.
Fundamentalmente porque por ahí es una de las vías por donde se recicla la violencia y el logro de finalizar un conflicto armado se puede convertir, y ha ocurrido en nuestros países, en otros tipos de violencia. Por eso es tan importante enfatizar en estas semanas que el tema de reincorporación debe bajar de una discusión político-ideológica a respuestas concretas, a planes concretos, a personas concretas en los territorios, involucrando a las comunidades que están en esas zonas de encuentro donde se juntaron la guerrilla, porque la paz es para todos los colombianos, no solo debe ser para los excombatientes. Muy bien, un par de temas que fueron señalados también, la dificultad del Estado colombiano para cubrir completamente, no solo de manera militar, sino con la llegada del Estado completo, socialmente, con bienes públicos, las áreas abandonadas por las FARC. Y el retraso visible que ha habido en la aprobación en el Congreso de las leyes necesarias para sacar adelante el proceso de paz. Esas dos áreas, vacíos del Estado, implementación legislativa. El vacío más claro, y se expresa en, están asesinando a gente, es que todavía no se ha desplegado plenamente las medidas de seguridad para excombatientes, para líderes sociales, para los territorios en general. Una alerta del informe es fundamental atender ese tema con la máxima urgencia posible. Preocupa mucho los asesinatos de líderes sociales y de miembros de las FARC. Preocupa por el hecho que está matando a gente y hay una realidad individual, pero también preocupa porque eso puede poner en riesgo la implementación del resto del acuerdo. Si la gente no se siente segura, no participará en la justicia transicional. Si la gente no se siente segura, no participará en las iniciativas de desarrollo rural o en los espacios de participación política. La otra alerta es el tema normativo. Hay varios pilares normativos, pero falta consolidar la arquitectura normativa para el tema de justicia transicional, porque es la bisagra entre algo que está funcionando pero que puede fracasar o algo que funciona y puede ser un éxito. Muy bien, en 15 segundos, porque estamos ya sobre el tiempo. Más allá de las cifras, este ha sido un conflicto que ha dejado 8,5 millones de víctimas, 250.000 asesinatos, 60.000 desaparecidos forzosamente. ¿Cómo ve usted desde el Instituto Croqui, con la información de la que ustedes disponen, el balance general de lo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo las perspectivas? ¿Son optimistas con relación a la implementación de lo acordado? Nuestro mensaje es esperanzador. Se ha avanzado en un año significativamente en temas que son fundamentales. Hay que consolidar una serie de temas porque la implementación de los acuerdos siempre es secuencial. Siempre, en cualquier momento, el fracaso de algunos de esos pilares puede hacer colapsar toda la estructura. Pero el mensaje es positivo. Un acuerdo de paz es algo difícil, es algo complejo, es algo generacional. Creemos que hay bases sólidas en Colombia para poder consolidar y cimentar la paz y abrir la paz también al resto de la sociedad, al resto de los territorios. Bueno, Borja Paladini, muchísimas gracias. Por lo visto, los expertos que están verificando la implementación del acuerdo, aunque detectan fallas y problemas, son optimistas en cuanto a las perspectivas de que Colombia haga un tránsito más o menos fluido hacia una situación de paz estable. Esta ha sido la entrevista de France 24 en español. Nos despedimos.